Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Estefano Fabiani. Yo soy asistente del CTI del Hospital de Clínicas. Y en la clase de hoy vamos a ver eh, generalidades de los fármacos de uso frecuente en el paciente crítico. Y me compete hablar de varios grupos terapéuticos, que es vasoactivos, diuréticos, antimicrobianos y antiarrítmicos. Así que voy a intentar ser esquemático, porque son muchos grupos para abordar en una clase sola. Para comenzar, voy a hacer una breve introducción de algunos conceptos clave que creo que hay que considerar en el paciente crítico desde el punto de vista de la farmacología y desde el punto de vista del paciente crítico, que es un paciente que se caracteriza por ser dinámico, es decir, que a lo largo de una guardia el mismo paciente puede tener múltiples cambios en su homeostasis y en sus características que puedan determinar que tengamos que hacer cambios en nuestras terapéuticas. Bien, y a saber, fundamentalmente, estos pacientes tienen función orgánica múltiple, es decir, que esto puede dar lugar a shock e hipoperfusión, lo que determina menos llegada de los fármacos a los tejidos donde queremos que actúen. Pueden tener insuficiencia renal, que determina acumulación de algunos medicamentos y eventualmente mayor riesgo de efectos adversos y mayor riesgo de toxicidad. Lo mismo ocurre con la insuficiencia hepática. A su vez, estos pacientes tienen un fenómeno de fuga capilar, básicamente vinculado a la inflamación sistémica, que esto puede dar lugar a que se pierdan fármacos que se puedan distribuir por esta fuga capilar o que se pierdan proteínas transportadoras. ¿Ah? Eso también da lugar a que puedan llegar menos concentraciones del fármaco a el sitio donde tienen que actuar. Del mismo modo ocurre con la combinación con fluidos, que puede llegar a diluir el fármaco, ¿sí? Que está disuelto en una volemia. Si nosotros aumentamos la volemia, las concentraciones plasmáticas de ese medicamento pueden ser menores a usándolas a las mismas dosis habituales. También son bastante vasoactivos y otros fármacos que pueden alterar un poco la perfusión y la llegada de los medicamentos a los sitios de acción. Son pacientes que pueden requerir hemodiálisis u otras técnicas de depuración plasmática, que esto conlleve el arrastre y la eliminación, por tanto, del fármaco. ¿Tá? Y obviamente son pacientes que reciben muchos medicamentos, ¿sí? Y esto puede dar lugar a muchas interacciones. Por lo tanto, frente a estos pacientes, nosotros tenemos que considerar todas estas variables a la hora de usar medicamentos, ¿sí? Y ahí es donde entra el concepto de la farmacología clínica, es decir, intentar optimizar los tratamientos en función de cada paciente. Bien, grande lo que tienen que manejar de farmacología clínica es cuando ustedes vayan a utilizar un medicamento en cualquier paciente, particularmente en estos pacientes críticos, es conocer el perfil farmacológico de ese medicamento. Es decir, cuál es su mecanismo de acción, es decir, qué efectos yo voy a buscar, qué efectos terapéuticos voy a buscar y cuáles son los potenciales efectos adversos y los efectos tóxicos. Bien, conocer cosas grandes de las propiedades farmacocinéticas de este medicamento que voy a utilizar, básicamente porque frente a estos cambios potenciales de los pacientes críticos, yo puedo necesitar hacer cambios de mi terapéutica, conocer cuáles son las indicaciones aprobadas y eventualmente los usos fuera de indicación y asumir los riesgos que yo voy a tomar cuando los voy a utilizar frente a estos usos no aprobados. Y una cosa que es clave es la monitorización. Bien, que la monitorización no es solo monitorización plasmática, no es sacar concentraciones plasmáticas, sino que es monitorizar si estamos logrando los efectos terapéuticos que busco, si aparecen efectos adversos, si aparecen interacciones, si cambia el paciente en este dinamismo que tienen los críticos, y yo tengo que hacer un cambio, ¿sí? Eso hace la monitorización y es lo clave para optimizar los tratamientos farmacológicos en los pacientes críticos. Entonces, empecemos a entrar un poquito en los grupos terapéuticos que me competen, ¿sí? A grandes rasgos, voy a hablar un poco de los fármacos vasopresores inotrópicos, ¿sí? Definiendo vasopresores como aquellos que logran una contracción de la vasculatura, ¿sí? Y por lo tanto eso aumentaría la presión arterial y aumentaría la perfusión de los tejidos, ¿bien? Y por otro lado tenemos los fármacos inotrópicos, que son aquellos que aumentan la contractilidad miocárdica y por lo tanto podrían aumentar el gasto cardíaco a través de este mecanismo. ¿Tá? Y después tenemos algunos que son medios mixtos, que se denominan inopresores, como por ejemplo la adrenalina, es decir, que genera efecto inotrópico y vasopresor. Y después hay otros que se denominan inodilatadores, es decir, que generan efecto inotrópico y que a su vez vasodilatan,
Por ejemplo, la mirrinona o el levosimendan, ¿sí? Que en función de los pacientes y de las características de su perfil hemodinámico, usaremos más un fármaco o usaremos más otro. Bien, a grandes rasgos, tanto los fármacos vasopresores como los inotrópicos pueden clasificarse en dos grandes grupos desde el punto de vista de su estructura química, en catecolaminérgicos, es decir, derivados de las catecolaminas, y no catecolaminérgicos. Bien, los primeros, ahí tenemos varios fármacos, yo no puse todos, que puse los más conocidos y los de principal uso, que tenemos la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la dopamina. Bien, que de estos voy a hablar de los dos primeros por un tema de tiempo. Y dentro de los no catecolaminérgicos, tenemos la vasopresina, el azul de metinelo, el azul de metileno, perdón, la mirrinona, levosimendan y hay algunos más, pero del mismo modo, por cuestión de tiempo, voy a hablar solo de vasopresina en esta oportunidad. Pongo primero la noradrenalina porque es la que todos van a utilizar, es la más conocida, es la de más experiencia de uso, ¿sí? Y es el vasopresor por excelencia, ¿tá? Tiene una farmacología que tiene una afinidad receptorial por los distintos receptores adrenérgicos, particularmente es muy afín por los receptores alfa 1 y a dosis un poco más altas por los beta 1, ¿tá? Pero como es muy, muy afín por el alfa 1, que es el que media la vasoconstricción, es el vasopresor, ¿tá? Esto determina que su uso esté indicado en los estados de shock. ¿Sí? En cualquier estado de shock con hipotensión e hipoperfusión tisular, debemos utilizar una adrenalina, particularmente cuando el perfil hemodinámico del shock es de vasodilatación, ¿tá? Es de resistencias vasculares periféricas disminuidas. Ahí utilizamos noradrenalina, ¿sí? Que tiene un rango de dosis que va de 0,03 a 3, 3,3, 3,5, más o menos hasta 3 es lo que manejamos, microgramos kilo minuto, que eso varía un poco de la fuente donde se lea, pero más o menos es hasta 3 microgramos kilo minuto. Hablamos de dosis bajas de noradrenalina entre 0,03 y 0,3, ¿sí? Y a partir de 0,3 empieza a tener cierto efecto beta 1, ahí puede tener algo de efecto inotrópico, pero puramente es vasopresor, tengan como ese concepto. Y ya más de 0,3 hasta 1 microgramo kilo son dosis intermedias a altas, y más de 1 microgramo kilo son dosis altas, muy altas. ¿Bien? ¿Y qué efectos adversos tiene la noradrenalina que hay que considerar? Bueno, puede producir hiperglicemia, pero fundamentalmente lo que quiero que se lleven es que puede producir, del mismo modo que produce vasoconstricción, y es el objetivo terapéutico que yo estoy buscando para aumentar la perfusión tisular, si esta vasoconstricción es muy intensa, o se asocia a varios vasopresores, o si el paciente ya tiene una mala perfusión por alguna condición previa, arteriopatía obstructiva, si tiene un bypass previo, tiene algo, esto puede generar mucha vasoconstricción y eventualmente mucha hipoperfusión tisular que puede condicionar eventualmente isquemia de esos tejidos. La más característica, la más clásica es la isquemia de los miembros este, superiores e inferiores, pero bueno, puede generar isquemia de otros territorios, obviamente. Bien, la nora es el principal vasopresor y es el principal fármaco vasoactivo que van a utilizar. ¿Sí? Lo que tienen que saber también es que es un fármaco de vida media corta. Esto determina que yo lo tengo que utilizar en infusión continua. ¿Sí? Yo van a ver que se disuelve en un suero y se pone en una bomba de perfusión continua que pasa un volumen continuo en función del tiempo. ¿Tá? Y esto determina aparte que es titulable. ¿Tá? Ustedes van a poner una dosis media arbitraria, ¿sí? Van a decir la enfermería que empiecen con X dosis, pero ustedes después, en función de su objetivo terapéutico, van a ir subiendo o bajando esa dosis. ¿Tá? Yo quiero que ese concepto lo manejen porque hace la monitorización que yo les hablaba al principio del uso de cualquier vasopresor en terapia intensiva, pero bueno, en este caso la noradrenalina. Bien, y si ustedes ven que van logrando el objetivo, pueden mantener o incluso bajar la dosis en función de en qué etapa de la resucitación se encuentra el paciente, o eventualmente escalar en mayores dosis de vasopresor, de noradrenalina, y eventualmente seguir escalando en otros vasopresores. Bien, ahí tenemos la adrenalina, ¿sí? Que la adrenalina comparte el perfil farmacológico, algunas cosas, con la noradrenalina. ¿Sí? Son fármacos que son muy parecidos, los dos son agonistas adrenérgicos, y cambia un poco su afinidad receptorial. Yo le decía que la noradrenalina es muy afín alfa 1, por eso muy vasopresora, y la adrenalina es muy afín de los receptores beta, particularmente de beta 2
y de beta 1 con igual afinidad, particularmente los beta, y después los alfa. ¿Tá? Entonces, a dosis baja, la adrenalina es muy sensible a los receptores beta. Por eso pueden responder a dosis menores. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un estado de broncoconstricción muy severo, ¿sí? O frente a una anafilaxia, que tenemos que manejar rápido, o la vía respiratoria, broncodilatar, etcétera, disminuir el edema. Muchas veces lo usamos por vía subcutánea o por vía intramuscular. Incluso subcutánea, que se absorbe muy poquito, se absorbe más lento, y tenemos esos efectos beta. Eso está dado por la alta afinidad que tiene la adrenalina por estos receptores. Pero como yo le decía antes, tengo que modular los receptores alfa, bien, para poder vasocontraer, ¿sí? Y eso se logra con dosis un poquito más altas, ¿sí? Vieron que yo les puse que la adrenalina va de 0,01 a 1 microgramo kilo minuto, también en perfusión continua, ¿tá? Pero las dosis alfa son a partir de 0,1 microgramo kilo minuto, ¿sí? Posiblemente lo alcanza rápidamente. Cuando el paciente requiere usar un segundo vasopresor y van a agregar adrenalina, lo van a lograr, van a mover dosis generalmente intermedias altas de comienzo. ¿Tá? Comparte muchos de los efectos adversos que comparte la adrenalina, como es la isquemia de hipoperfusión e isquemia periférica, ¿sí? Y tiene la adrenalina más riesgo por este efecto beta que yo les comentaba, porque los receptores beta 1 se encuentran a nivel del miocardio, ¿sí? Mayor estimulación cardíaca, entonces sí tiene más riesgo de arritmias en comparación con la noradrenalina y tiene más riesgo de isquemia miocárdica. ¿Ah? De hecho, se describe como isquemia en banda, ¿sí? Porque está muy estimulado el consumo miocárdico de oxígeno en un paciente este, que ya está exigido su corazón cuando se encuentra en estado de shock. ¿Ah? Como los dos fármacos actúan en receptores iguales, ¿sí? Si bien es con distinta afinidad, lo hacen con receptores iguales, ¿tá? Cuando yo voy a seleccionar un segundo vasopresor, la adrenalina no sería la más conveniente, ¿tá? Porque yo requeriría generar una vasoconstricción mediada por distintos receptores para poder sumar ese sinergismo de mecanismos de acción. ¿Tá? Si bien la adrenalina es un vasopresor, un inopresor, se utiliza mucho, ¿sí? Como segundo vasopresor sería como de tercera línea, ¿tá? O de segunda línea. ¿Cuál deberíamos utilizar primero? Los no catecolaminergicos. Bien, los vasopresores no catecolaminergicos básicamente se incluyen varios fármacos que actúan por distintos mecanismos de acción que no es mediado por el receptor alfa 1. ¿Sí? Y ahí tenemos la vasopresina y sus análogos, el sudemetileno, la angiotensina 2, etc. Hay unos cuantos, yo les voy a hablar en esta oportunidad de vasopresina porque es el más utilizado, por lo menos en nuestro medio. La vasopresina en realidad, lo que hace es ser análoga de los receptores de vasopresina que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Ustedes saben que la hormona antidiurética, la ADH, es la principal hormona que regula las molaridades de los líquidos corporales. ¿Bien? Se libera frente a estímulos de aumento de la osmolaridad plasmática, cuando hay déficit de agua, ¿sí? O cuando hay hipovolemia o hipotensión. ¿Ah? Nosotros tenemos dos tipos de receptores de vasopresina, los V1 y los V2, ¿sí? Los V1 median la vasoconstricción los V1, perdón, la vasoconstricción, y los V2 son antidiuréticos. ¿Tá? Particularmente la vasopresina análoga que utilizamos como medicamento tiene mayor afinidad por los receptores V1. ¿Tá? Esto determina que tenga efecto vasopresor. ¿Tá? La, la, la dosis de vasopresina son dosis fijas. ¿Tá? También es en infusión continua, del mismo modo que hacíamos con la noradrenalina o que hacemos con la adrenalina, con dosis titulables, pero en este caso no la titulamos. ¿Tá? Son dosis fijas que van de 0,01 unidad minuto hasta 0,03 y eventualmente en algún paciente seleccionado, dosis máxima 0,06 unidades minuto. Nada más nada que se hace una dilución, que generalmente usamos una dilución ya estandarizada, y eso se pasa a una dosis, en realidad, a una velocidad de difusión estandarizada, ¿tá? Para todos los pacientes. Bien, entonces la vasopresina, como yo decía, está indicada cuando no alcanzamos los objetivos terapéuticos con un primer vasopresor que sería la noradrenalina. ¿Tá? Yo creo que es clave, entonces, encontrar el tiempo en cuándo utilizar vasopresina. ¿Sí? Para cualquier vasopresor, incluso para la noradrenalina, es clave decir, bueno, ¿cuándo empiezo con noradrenalina? Creo que es más fácil empezar con vasopresor cuando no logramos el objetivo de presión arterial media,
cuando logramos el objetivo de perfusión o el clearing de lactato, pero cuándo iniciar la vasopresina es más difícil de decidir, o cuándo iniciar el segundo vasopresor. ¿Tá? Yo creo que lo que es clave es iniciarla cuanto más precoz, mejor. ¿Tá? Fundamentalmente, antes de lograr o antes de alcanzar el shock refractario, ¿tá? O el shock vasopléjico, que también se llama. El shock vasopléjico determina un estado de shock refractario, ¿sí? Que sea una hipoperfusión que es progresiva y creciente y que quizás ahí ya es tarde para actuar. ¿Tá? El diagnóstico de shock refractario aún no está muy claro, no está de acuerdo la mayoría de los autores, no hay consenso aún, pero más o menos se establece que el shock refractario es cuando tenemos una dosis de noradrenalina entre 0,25 y 0,5 miligramos kilo minuto. ¿Sí? Recuerden lo que yo dije, cuanto antes mejor. No esperemos los 0,5 de noradrenalina para iniciar la vasopresina. ¿Tá? Por lo tanto, la indicación de uso de vasopresina es en esa condición y donde tiene más evidencia de uso es en el shock refractario, en el posoperatorio de cirugía cardíaca y en el shock refractario séptico. ¿Tá? En esos dos escenarios clínicos es que hay que utilizar la vasopresina. ¿Sí? Lo que debemos recordar de la vasopresina en cuanto a efectos adversos, ¿sí? Más allá de que está descrito arritmias, este, eh, y algunos otros, hipertensión hídrica, particularmente en usos un poco más prolongados, lo que quiero que se lleven es la isquemia miocárdica y la isquemia mesentérica. ¿Tá? Particularmente isquemia mesentérica e isquemia periférica de los miembros, porque ahí estamos sumando dos vasopresores en un paciente que ya tiene un estado de hipoperfusión severísima. ¿Tá? El riesgo de isquemia utilizando nora y vasopresina es altísimo. ¿Tá? Y eso es lo que ustedes tienen que ir a monitorizar y a evaluar en el paciente. ¿Tá? Yo les digo que la vasopresina hay que usarlo como segundo vasopresor, pero ojo que no todos los pacientes que tienen un shock refractario son para usar vasopresina. ¿Tá? Esto lo van a ver después en el correo de su posgrado, pero cuando un paciente no alcanza los objetivos de presión arterial media, hay que evaluar si eso se debe a que está vasodilatado, ¿sí? A que está vasopléjico, o a que requiere, o que tiene un volumen sistólico y un gasto cardíaco disminuido, ¿tá? Y hay que ver si eso se produce porque tiene una volemia disminuida o porque tiene una contractilidad deprimida. ¿Tá? Eso con la evaluación hemodinámica del paciente, ustedes van a determinar cuál de esos factores que determinan el gasto cardíaco, ¿no? Debemos intentar corregir, ¿sí? Antes de iniciar vasopresina hay que descartar que el paciente no esté hipovolémico y hay que descartar que el paciente lo que tenga no es una contractilidad miocárdica disminuida, ¿tá? Porque ahí usar vasopresina tiene más riesgos que beneficios, ¿bien? Hasta ahí con lo que tiene que ver con vasopresores. ¿Sí? Esos son los dos más frecuentes que vamos a utilizar y los que tienen que conocer. ¿Sí? Tienen que conocer de nora, de adrenalina, que eventualmente en algunos lugares no hay vasopresina y se utiliza la adrena, y de la vasopresina. ¿Sí? Ahora entramos en diuréticos. ¿Bien? Que es definiendo diuréticos como aquellos fármacos que estimulan la secreción de agua y por tanto de electrolitos, particularmente del sodio. ¿Bien? Que esto es consecuencia de la acción de los distintos fármacos diuréticos sobre la nefrona. Bien, entonces, los diuréticos tienen como principal objetivo terapéutico disminuir el volumen circulante eficaz, es decir, lograr un balance hídrico negativo que disminuya la volemia. Bien, se puede clasificar grande en natriuréticos, es decir, aquellos diuréticos que eliminan sodio, y osmóticos, es decir, aquellos diuréticos que aumentan la osmolaridad tubular y eso arrastra agua. ¿Ah? Dentro de los natriuréticos tenemos los diuréticos de asa, las tiazidas, los diuréticos ahorradores de potasio, que incluyen los inhibidores de canales de sodio, que son poco utilizados, y los antagonistas receptores de aldosterona. Después tenemos los inhibidores de la anitrasa carbónica y los acuaréticos. Bien, y dentro de los diuréticos osmóticos tenemos al mannitol. Yo les voy a hablar de algunos, son los más utilizados. Los diuréticos de asa, ya todos lo conocen, ¿sí? El que hay disponible acá en Uruguay es la furosemida, y es el más utilizado, los de ASA, porque tienen una alta potencia natriurética o alta potencia diurética, es decir, que logran excretar hasta el 25% del sodio filtrado, es decir, es bastante. ¿Está? Pero a su vez, los diuréticos de ASA tienen efectos que no son diuréticos, que son el aumento de la capacitancia venosa sistémica con la consecuente disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, ¿bien? Y por lo tanto eso disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo
Por eso se utiliza mucho en edema o pulmón o en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Bien? Y a su vez redistribuyen el flujo sanguíneo, ¿sí?, a los distintos parénquimas por disminución de la congestión venosa sistémica, y eso permite una mayor perfusión del órgano, de los órganos. ¿Sí? En este juego de eh, entrada de flujo y salida de flujo. ¿Tá? Estos mecanismos no son mediados por el mecanismo de acción natriurético de la furosemida, que es actuar sobre el canal de sodio-cloruro, sodio-potasio 2-cloruro en el asa de Henle. ¿Tá? Esa es la acción natriurética, sino que estos mecanismos no diuréticos son mediados por prostaglandina. Y son la principal causa de por qué los utilizamos en agudo, porque para lograr la diuresis tiene que pasar un tiempo. ¿Sí? Pero para lograr estos mecanismos hemodinámicos es bastante más rápido. ¿Tá? Entonces, nuestro objetivo de uso de los diuréticos va a ser, como ya dijimos, el balance hídrico negativo. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Bueno, ahí las dosis no están muy consensuadas y hay controversia respecto a la relación dosis-respuesta de los diuréticos. Algunos pacientes van a responder más y otros van a responder menos a la misma dosis. ¿Sí? Esto tiene que ver con mecanismos homeostáticos de cada paciente, a la exposición previa o no de estos pacientes a diuréticos. Entonces, la dosis debe ser individualizada. Bien, generalmente la dosis se elige. Si el paciente ya no recibe diuréticos, se inicia con una dosis baja de 20 a 40 miligramos y se va viendo la respuesta. ¿Ah? Y si el paciente ya recibía diuréticos previamente, por lo menos la misma dosis que recibe diurético en el día tenemos que utilizar nosotros y eventualmente ir duplicándola más o menos en cada determinados intervalos de tiempo para lograr el objetivo terapéutico. ¿Tá? Que más o menos se dice que el objetivo es unos 100 mililitros por hora en las primeras 6 horas. ¿Tá? Cuando esto no se logra, se recomienda empezar a asociar diuréticos con algunos otros de los que les voy a hablar a continuación. Bien. Y en cuanto al uso de la furosemida, más allá de que hay que individualizar la dosis, se puede hacer de dos mecanismos: con dosis intermitente en bolo o con dosis continua en perfusión. ¿Tá? La realidad es que ninguna de las dos estrategias tiene mayor efectividad, ¿sí? Este, lo que sí se ha visto es que utilizar la dosis en perfusión continua, por proporcionar un aporte más constante de diurético a la nefrona, disminuye el efecto de rebote de retención de sodio por mecanismos compensatorios, ¿tá? Y logra una diuresis más uniforme y más constante. ¿Bien? Y a su vez, los bolos generan más hipotensión, porque yo doy una dosis más alta, más rápido, y generan más hipotensión en comparación con la perfusión. Ahí ustedes, en función de cada paciente, verán cómo lo van a utilizar, pero las dos estrategias son válidas. Bien. Y en cuanto a los efectos adversos de los diuréticos de ASA, tenemos la hipotensión y la hipovolemia, son de las principales. La alcalosis metabólica, que es secundaria a la hipovolemia, ¿sí? Y a mecanismos compensatorios. Y bueno, las disionías, ¿no? Hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, todos los iones que arrastra este efecto natriurético. ¿Bien? Después tenemos los tiacídicos. Bien, que los tiacídicos son diuréticos de baja potencia diurética, ¿sí? Más o menos excretan un 5% del sodio filtrado, ¿sí? Y lo hacen por un mecanismo de inhibición del cotransportador de sodio-cloro, y esto aumenta la excreción de sodio, de cloro, de agua, obviamente, de bicarbonato y en menor medida de calcio. Bien, y a su vez son inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica. Estos fármacos deberían utilizar de forma combinada, ¿sí? Particularmente para pacientes que tienen resistencia al furosemide o pacientes que no estamos logrando los objetivos terapéuticos de diuresis solo con furosemide, ¿tá? Para lograr un bloqueo secuencial de la nefrona en distintos puntos. Esto ocurre también con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que el disponible acá en Uruguay es la acetazolam, ¿tá? También tienen baja potencia diurética. Este, También excretan un 5%, alrededor menos de un 5% del sodio filtrado, pero tienen como otro efecto la alcalinización de la orina, ¿sí? Porque lo que hace la anhidrasa carbónica es catalizar la conversión de ácido carbónico a bicarbonato para ser reabsorbido. Y como esto no se produce, se excreta el bicarbonato, ¿sí? Por la luz tubular, que esto arrastra sodio, cloro y arrastra agua. ¿Tá? Y esta pérdida de bicarbonato determina una alcalinización de la orina, que en algunas situaciones clínicas, como en la radiomielitis traumática, es necesario. ¿Tá?
y a su vez genera una alcalosis metabólica por esta pérdida de bicarbonato, que en algunas situaciones, cuando se produce una acidosis, este, eh, perdón, eh, cuando se produce una acidosis por hipercapnia, por hipocapnia, perdón, una alcalosis por hipocapnia, sirve para acidificar el plasma. Perdón que me enredé. Y ocurre lo mismo cuando utilizamos mucho diurético, particularmente mucho diurético de asa, que se genera una alcalosis metabólica, ¿sí? La acetosamina genera una acidosis metabólica por esta pérdida de bicarbonato. Entonces ahí compensamos un poco esta alcalosis y permite, en combinación con furosemide, lograr objetivos de diuresis un poco mayor, ¿tá? Particularmente porque nosotros dejamos de usar el furosemide por la alcalosis metabólica, ¿tá? Y de hecho se ha visto que la adición de acetazolamida al tratamiento con diuréticos de asa, particularmente el paciente con insuficiencia cardíaca, logra una mayor descongestión y permite utilizar más tiempo la furosemida. Bien, hasta acá diuréticos. Ahora entramos en los antiarrítmicos. Bien, que los antiarrítmicos son un gran grupo muy heterogéneo de medicamentos que suprimen o previenen alteraciones del ritmo cardíaco. Bien, y ustedes ya deben de conocer, hay una clasificación muy vieja del año 92 que los agrupa en cuatro clases. ¿Tá? Que básicamente estas cuatro clases, que es la clasificación de Vaughan-Williams, lo hace en función de su mecanismo de acción. ¿Tá? Pero tiene varias limitantes esta clasificación porque los clasifica en función de un mecanismo de acción que tengan esos antiarrítmicos, ¿sí? Y la mayoría de los antiarrítmicos tienen varios mecanismos de acción para disminuir las arritmias. ¿Tá? Entonces, eso es una principal limitante. Y a su vez, esta clasificación deja este, varios antiarrítmicos por fuera, ¿sí? De hecho, yo voy a hablarles un poco de esta clásica porque, digo, porque es la más conocida, pero sepan que desde el año 2018 en Oxford se propuso una modificación que agregue una quinta categoría y reordene un poco estos antiarrítmicos que quedan por fuera y reordene un poco los mecanismos de acción. La beta es la más clásica de la que les voy a hablar. Son cuatro clases, y en la clase uno son los que inhiben los canales de sodio, la clase 2 son los beta bloqueantes, es decir, que actúan por el bloqueo de los receptores beta, la clase 3 son los que modulan los canales de potasio. Y la clase 4 son los calcio antagonistas, es decir, que modulan los canales de calcio. Bien, empecemos con los primeros, los de clase uno, ¿sí? Los de clase uno, como les dije, modulan los canales de sodio y se pueden clasificar en tres subcategorías, que son los 1A, 1B y 1C. Bien, esto tiene que ver con que estos fármacos actúan distinto modulando la velocidad de polarización de los canales de sodio, que es cuando se da la depolarización rápida del potencial de acción cardíaco, en el receptor en forma activa, inactiva, ¿tá? O en reposo. Y esto da distintas velocidades de inicio de acción del efecto antiarrítmico, siendo los más rápidos los 1B. ¿Tá? Los 1A actúan en 1 a 4 segundos, básicamente porque se unen al canal abierto. El 1B lo hacen en el canal inactivo y lo mantienen inactivo y rápidamente tienen efecto antiarrítmico, lo hacen en menos de 0,5 segundos. Y los clase 1C actúan en el canal en estado activo, entonces tienen que inactivarlo y esto demora. Por eso demoran alrededor de unos 6 segundos en adelante. ¿Sí? Estos antiarrítmicos ensanchan el QRS y prolongan el intervalo QT, por lo tanto, en la monitorización de estos fármacos hay que considerar esto. Y el más utilizado es la lidocaína, que es de clase 1B, y es de las que le voy a hablar un poquito. Se utiliza en bolo, ¿tá? Y después una infusión continua. ¿Ah? Que más o menos el bolo, la dosis es 1 mg/kg y después es con infusión continua a la mitad de dosis de los 5 mg/kg hora. Bien, la lidocaína, bien, lo que tiene es mayor efecto en frecuencias cardíacas elevadas, ¿sí? Particularmente en contexto isquémico, y en general la lidocaína la utilizamos en arritmias ventriculares, sobre todo post-infarto de miocardio. Pero bueno, todas las arritmias ventriculares este, se pueden utilizar. Y lo que tienen que saber de la lidocaína es que por darla por infusión intravenosa rápida puede dar convulsiones, ¿sí? Puede dar bradicardia y puede dar bloqueo auriculoventricular. Y lo que tienen que saber es que ensancha el QRS, prolonga el QT y puede generar hipotensión también, sobre todo en dosis en bulk, ¿sí? Son cosas a monitorizar en los pacientes. Después tenemos los de clase 2, que ahí son los betabloqueantes. De los betabloqueantes, ya saben que hay tres generaciones. Los de primera generación son no selectivos por los distintos receptores beta, beta 1, beta 2. Los
los de segunda generación son selectivos por los receptores beta-1 cardíacos, y los de tercera generación pueden o no ser selectivos, pero agregan un efecto vasodilatador por diferentes mecanismos. Bien, los más utilizados como antiarrítmicos son los de segunda generación, ¿sí? Por esa selectividad de los receptores beta-1 cardíacos, es decir, que van a deprimir el nodo sinusal, es decir, el marcapasos normal, pero también los anormales, y disminuyen la velocidad de conducción auriculoventricular. ¿Tá? Esto permite poder utilizarlos tanto en arritmias ventriculares como en supraventriculares, ¿sí? Se pueden utilizar por vía oral o por vía intravenosa. Bien, lo que deben de saber de los betabloqueantes es que no tienen efecto de grupo, ¿sí? Es decir, que hay betabloqueantes que tienen más o menos riesgo de algunos efectos adversos y otros de otros, ¿sí? Dentro de los efectos adversos se destacan la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, básicamente por modulación de los nodos sinusal y auriculoventricular, la hipotensión, ¿sí? Y en pacientes susceptibles pueden dar lugar a broncoespasmo. ¿Tá? Recuerden lo que yo dije, que no tienen efecto de grupo, no son todos iguales. Es decir, que algunos beta-bloqueantes, por ejemplo, los no selectivos, van a tener más riesgo de broncoespasmo porque van a actuar más también en los receptores beta 2. Y obviamente en pacientes ya con asma o con EPOC tienen más riesgo que en pacientes que no lo tienen. Bien. Y también tienen riesgo de descompensar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero bueno, pacientes que ya reciben metabloqueantes y tienen una descompensación de insuficiencia cardíaca, se pueden usar dosis más bajas o iniciar las dosis más bajas. Incluso si el paciente está medianamente estable, reducir la dosis de metabloqueantes. Si ingresa por otra causa y eso le desencadena una arritmia por su descompensación de otra patología de base, o entra por una neumonía y tiene una arritmia secundaria a esta infección, y si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y ya recibe tabletes, podemos reducir la dosis si se encuentra estable hemodinámicamente. ¿Tá? Pero eventualmente pueden descompensar una insuficiencia cardíaca. Bien, después tenemos los de clase 3. Los de clase 3, básicamente el más clásico, el más conocido es la mivalona, que bloquea muchos receptores. ¿Sí? Bloquea los receptores de sodio, de calcio, de potasio y es beta bloqueante. ¿Tá? Y por eso se utiliza muy frecuentemente, porque bloquea todo. ¿Tá? La migrona prolonga el potencial de acción cardíaco, es decir, que prolonga el QT, y es algo que hay que monitorizar. Y en agudo también prolonga el periodo refractario, es decir, el QT, y disminuye la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular y de las vías accesorias. ¿Tá? Esto puede ser utilizado en distintas arritmias, por lo tanto. Bien, algo que quiero que se lleven de la megatrona, que creo que es clave, es que tiene un volumen de distribución que es sumamente amplio porque se deposita en muchos tejidos. ¿Tá? Se deposita en el hueso, se deposita en la tiroides, se deposita en el corazón, se deposita en el músculo esquelético, se deposita en la córnea, en pila de lugares. ¿Tá? En el tejido adiposo. Entonces, yo para rápidamente lograr concentraciones plasmáticas estables y suficientes, tengo que hacer una dosis carga. ¿Sí? Es decir, una dosis grande que rápidamente ocupe todos esos lugares y permita que la mediana que está en plasma se mantenga y sea suficiente. ¿Tá? Y que no se me esté yendo a los tejidos. La dosis carga hablamos de que es 5 miligramos kilo, que más o menos para un adulto de 75 kilos andan 300 miligramos, ¿sí? La dosis carga, pero que se puede repetir logrando hasta un máximo de 1,5 gramos en el día. ¿Bien? Como efectos adversos, la migraña tiene, sobre todo por intravenosa, que es la que vamos a utilizar, hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular y eventualmente torcida de punta, torsada de points, por esta prolongación del QT. Y este riesgo mayor si ya el QT está algo prolongado, más o menos más de 470 milisegundos, y es algo a monitorizar. Bien, después tenemos los de clase 4, que son los calcioantagonistas. ¿Tá? Que los calcioantagonistas se pueden dividir en dihidropiridínicos, que son más utilizados como antihipertensivos, amlodipina, nifedipina, etcétera, y los no dihidropiridínicos que tienen un trofismo por los canales de calcio tipo L, que son los que bloquean los calcios antagonistas, del corazón, del miocardio. Por eso son los utilizados más como antiarrítmicos, que estos son diltiazem y verapamilo. Bien, lo que tiene verapamilo es que tiene mucha variabilidad de las concentraciones plasmáticas entre cada paciente, en distintos pacientes, y esto determina que se utilice un poco menos y se utilice un poco más el diltiazem. Bien, estos fármacos disminuyen el automatismo normal y anormal, disminuyen el periodo refractario y la velocidad de conducción del nuevo aurículo ventricular. ¿Tá? Y esto determina su uso como antiarrítmico. Y lo que tienen de característica es que no prolongan el periodo refractario, es decir, que no prolongan el QT y tampoco modifican el QRS. ¿Tá? Entonces, en pacientes que ya tienen un intervalo QT,
utilizar los antiarrítmicos clase 4 sería una buena estrategia. Bien, como efectos adversos tenemos que conocer la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, vieron que la mayoría de los antiarrítmicos generan esto, pueden generar insuficiencia cardíaca porque deprimen el miocardio y disminuyen el gasto cardíaco, sí, particularmente cuando se utiliza en dosis en bolo o en dosis altas, y obviamente hipotensión. Bien. Después tenemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no entra mucho en esta clasificación en ningún grupo, pero les quiero hablar un poquito, ¿tá? Porque es un fármaco que tiene un uso creo que poco extendido, en realidad tiene algunas indicaciones precisas o algún uso preciso. Pero bueno, a saber del sulfato de magnesio es un fármaco que se utiliza con muchos usos, anticonvulsivante, neuroprotector, etcétera, pero que en este caso lo utilizamos porque bloquea las corrientes de calcio y la producción de radicales libres en el miocardio. ¿Tá? Y esto determina que tenga un efecto estabilizante de membrana, por lo tanto hay que utilizarlo en los pacientes que tengan unas arritmias que respondan por ejemplo, a la inflamación, ¿tá? Y que yo estabilizando la membrana puedo intentarlo disminuir esta excitabilidad que genera la inflamación, por ejemplo, la fibrilación auricular, ¿tá? Y las arritmias ventriculares. Particularmente, el sulfato de magnesio es el tratamiento de una arritmia ventricular particular, que es la torsade de Points. ¿Sí? Es el tratamiento de elección. ¿Bien? El sulfato de magnesio se debe utilizar en dosis carga, ¿sí? En 2 gramos, a pasar en una infusión corta, ¿sí? En 15 minutos, media hora, y luego una infusión continua de 2 a 4 miligramos por minuto. ¿Tá? Y eso se monitoriza con magnesemia en sangre. ¿Bien? Y como efectos adversos puede generar bradicardia e hipotensión particularmente. ¿Bien? Ahora continuamos con los antimicrobianos para ir un poco cerrando con esta clase. Los antimicrobianos son fármacos capaces de inducir la muerte o inhibir el crecimiento de distintos microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Bien, yo les voy a hablar particularmente de los antibióticos, que son aquellos que se encargan de tener actividad antibacteriana. Pero bueno, quiero dejarles como este concepto de la selección de un antimicrobiano, ¿sí? Considerando este triángulo que yo les puse acá, que es el triángulo de Davis o el triángulo ecológico, que lo que hace es representar un modelo cuyos 3 vértices corresponden al antimicrobiano, póngase ahí antibiótico, antiviral, antifúngico, antiparasitario, al huésped y al microorganismo. ¿Tá? Y en función de esos 3 eslabones de este triángulo, seleccionar el antigrano más adecuado para el paciente. ¿Tá? Entonces yo debo considerar siempre estas 3 cosas, el huésped, ¿sí? Considerar el peso del paciente, la edad, si está embarazado o no, el riesgo vital, la gravedad, el sitio de infección que yo planteo, el estado inmunitario del paciente, si es inmunocomprometido, inmunosuprimido, si está esplentonizado, si está vacunado o no, etcétera. Si tiene alguna insuficiencia renal hepática, ¿tá? Si ya tiene alguna alergia a algún antimicrobiano previa, y exposición previa a antimicrobianos. ¿No? Después tenemos el microorganismo, ¿sí? Que ahí hay que conocer su perfil de resistencia, su virulencia, saber si es de un microorganismo pensando en bacterias, gram negativo, gram positivo, qué mecanismo de resistencia intrínseca tiene. ¿Tá? Obviamente el sitio de infección también es parte de lo mismo. ¿Tá? Y ahí, en función de eso, de estos dos, yo voy a pensar en el antimicrobiano que más se amolda a esta situación clínica. ¿No? Y el antimicrobiano yo tengo que conocer el mecanismo de acción, su espectro antimicrobiano, si es bactericida o bacteriostático, pensando en antibióticos, o fungicida, o fungistático. ¿Tá? Conocer su farmacocinética, saber si va a llegar a ese sitio de infección que yo estoy planteando o que tiene el paciente. Conocer un poco su perfil de seguridad y de toxicidad. ¿Tá? Y conocer un poco los patrones de microbiología, de resistencia y de epidemiología local, ¿sí? O de mi unidad donde yo trabajo. Por eso me va a determinar la selección de un antimicrobiano, que en general son empíricos. Entonces yo tengo que considerar todas estas cosas para poder elegir en este momento empírico el antimicrobiano. ¿Tá? Y después, algo para que se lleven, y ya con esto terminamos, no les voy a hablar de todos los grupos de antimicrobianos ni de antibióticos porque se volvería muy extenso y tiene un semestre donde se ve eso. Yo quiero que se lleven conceptos clave de la optimización del uso de antibióticos en terapia intensiva. Bien, uno es hacer un relevo bacteriológico previo al inicio de los antibióticos, siempre. ¿Tá? Aunque el paciente ya se haya relevado previamente, aunque el paciente
ya haya recibido antibióticos previos. Si yo ahora voy a iniciar un nuevo antibiótico porque creo que tiene una nueva infección o que la infección que estoy tratando se volvió resistente, lo que fuera, siempre genero un reloj alérgico previo porque eso me va a permitir a mí después ajustar el antibiótico al antibiograma, ¿tá? O eventualmente identificar el sitio de la infección y ajustar el antibiótico a que tenga una mejor penetrancia de ese sitio de infección. Entonces siempre, siempre, siempre relevo. Bien. Lo otro clave del uso de antibióticos en pacientes críticos es un inicio precoz. Bien. El uso de antibióticos precoz en la sepsis y en el shock séptico es clave porque cuanto más yo retraso el inicio del antibiótico, mayor mortalidad tienen los pacientes. ¿Ah? De hecho, se habla de la hora oro de sepsis, es decir, que yo tengo que iniciar el antibiótico en la primera hora de diagnosticar la sepsis porque eso disminuye la mortalidad. Cuanto más se retrasa por cada hora que se retrasa en las primeras 6 horas el inicio de antibióticos, se asocia con un aumento exponencial de la mortalidad. ¿Tá? Desde el diagnóstico de la sepsis y desde que aparece, sobre todo desde que aparece la hipotensión, pensando en shock séptico. Bien, entonces, inicio precoz. Y en este inicio precoz, frente a un paciente con shock y frente a un paciente que todavía no sabemos bien el foco o no sabemos bien la epidemiología o el mecanismo de resistencia, siempre de amplio espectro. ¿Tá? La terapia inicial empírica siempre debe ser de amplio espectro. ¿Tá? Y considerando lo que ya hablamos antes, ¿no? El posible foco, el patógeno, los patrones de resistencia posibles, ¿tá? Considerando ese triángulo de Davis que yo les mencionaba. ¿Tá? Después ajustar el antibiograma, como ya mencionamos. Y una cosa clave es dar una dosis carga inicial, una dosis grande inicialmente, ¿tá? Por todos los cambios farmacológicos del paciente dinámico crítico que yo les hablé al principio, ¿no? De su cinética, de su exposición a vasoactivos, de su expansión por darle volumen, todo eso determina que yo tengo una dosis alta inicial de antibióticos. ¿Tá? No aplica para todos los antibióticos, pero bueno, la mayoría hacemos una dosis carga inicial. ¿Tá? Y luego esta dosis la voy a ir ajustando en función de la función renal. En general nosotros pensamos en la insuficiencia renal, es decir, en disminuir la dosis para disminuir la toxicidad. Pero piensa que también hay algunos pacientes que son hiperdinámicos y algunos pacientes que hiperfiltran, es decir, que su riñón está más activo y eso determina pérdida mayor o eliminación mayor de antibióticos. Entonces, en esos pacientes hay que aumentar la dosis y a veces frente a un paciente que yo tengo un fracaso terapéutico, que no estoy logrando controlar la infección, en mi esquema terapéutico o en mi esquema diagnóstico de por qué falla ese tratamiento, tiene que entrar la hiperfiltración glomerular. Aparte de otras cosas, ¿no? Que se haya vuelto resistente el microorganismo, de que no estoy logrando un buen control de foco, de que haya creado una nueva infección, etc. ¿Tá? Y una cosa clave en el uso de antibióticos en pacientes críticos es la monitorización. Que ya hablé para la mayoría de los otros fármacos antes, hay que monitorizar siempre si estamos logrando el objetivo terapéutico. En este caso tenemos que ver si estamos logrando controlar la infección, si el paciente baja la fiebre, si mejora, tal la monitorización, es la efectividad del tratamiento y no solo ir a sacar sangre para ver si el antibiótico está en rango o no. Eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Aparte de eso hay que monitorizar si está respondiendo al antibiótico, hay que monitorizar si hay que ajustar el antibiótico, uno de menor espectro, asociarle otro por los mecanismos de resistencia del microorganismo. ¿No? Y si aparece toxicidad que me obligue a cambiar el tratamiento antibiótico. ¿Tá? Eso hace la monitorización. Bien, y bueno, eso más o menos es todo, a manera introductoria de los fármacos más utilizados en terapia intensiva. Les dejo mi mail por cualquier duda o si quieren que les pase algún material. Muchas gracias.